Bueno, ¿qué tal? En la clase de hoy lo que vamos a ver son las terapias humanístico-existenciales. Fíjense que estamos hablando de un término que es dual. ¿Sí? Psicoterapias entonces humanísticas existenciales. ¿Qué significa esto? Que es una misma categoría que en realidad está abarcando dos movimientos distintos. Dentro de estos dos movimientos, a su vez, hay distintas escuelas, distintas perspectivas de psicoterapia y distintos autores. Esto nos lleva a descubrir y a ver que no es la psicoterapia humanístico-existencial, no es una escuela de psicoterapia, sino que en realidad es una categoría que está denominando, que incluye y que engloba una serie de movimientos, de perspectivas, de escuelas de psicoterapia diferentes, que las podemos englobar bajo la misma categoría gracias a que compartirían algunas características comunes. Claro que depende del criterio que se use, incluimos o no incluimos algunas dentro de esta categoría, dentro de este gran conjunto de terapias humanístico-existenciales. Pues son dos corrientes, dos perspectivas en una, la humanística, es la corriente, mejor dicho, la perspectiva americana, y la existencial es lo que está sucediendo paralelamente en Europa. De hecho, Jürgen Kris, el texto que creo que ustedes tienen como complementario, el texto de Jürgen Kris, ahí el autor lo que dice es, bueno, él no incluye, por ejemplo, la psicoterapia de Moreno, ¿sí? El psicodrama, o la psicoterapia de Viktor Frankl, que es la logoterapia, no la incluye en este tipo de terapia porque dice, Moreno hace grupo, Viktor Frankl usa técnicas que son más bien conductistas o psicoanalíticas, no es un terapeuta existencial puro. Y Moreno usa un dispositivo grupal y la verdad es que ninguno de los anteriores usa dispositivo grupal, ninguno de los terapeutas existenciales usa grupo. Así que estaría por fuera de las características comunes. ¿Sí? De hecho, él, por ejemplo, no las incluye dentro de lo que vamos a incluir nosotros. De hecho, por ejemplo, él pone a Binswanger por su formación psicoanalítica y su acercamiento con Freud dentro de lo que es una rama del psicoanálisis. Entonces, cuidado porque no es tan sencillo la clasificación, depende de los criterios que usemos. Nosotros vamos a observar la clasificación que está en Feixas y Miró, y que de hecho es una clasificación bastante común, está bastante consensuada, y hay muchos autores que usan esta clasificación de incluir tanto, por ejemplo, a Moreno, a Frankl, a Binswanger dentro de esta misma categoría, ¿sí? Pero digamos, lo que quiero que vean es que según el texto, según el autor, van a tener distintos movimientos, incluido en esto que no es una psicoterapia, sino una categoría que en realidad está tratando de englobar y identificar autores y modelos de psicoterapia que son diferentes entre sí. Para tener un panorama, ¿sí?, de lo que vamos a presentar hoy, lo que vamos a hacer es, dentro de lo que es las psicoterapias humanísticas existenciales, tenemos por un lado lo que es la corriente europea, con el análisis existencial y la logoterapia, y el movimiento americano, ¿sí?, que sería el humanismo, donde encontramos a la terapia o la psicoterapia basada o centrada en el cliente, la terapia gestáltica, sí, lo escriben así, la terapia transaccional, el psicodrama y las terapias corporales. Este es un poco el panorama. Tenemos entonces el movimiento europeo y por otro lado el movimiento americano, que sería el humanismo, y este sería los movimientos que se denominan existencialistas. Cronológicamente, nosotros habíamos estado viendo que el psicoanálisis comienza, digamos, en la primera psicoterapia y comienza a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cronológicamente le siguen las terapias conductistas, que están entre el 40 y el 50, ya tenemos algunos autores neoconductistas, y ya en el 50 una terapia conductista que está consolidada, y estos movimientos aparecen oficialmente
entre el 50 y el 60, más bien llegando a los años 60. De hecho, por ejemplo, el nacimiento oficial, el hito oficial del movimiento humanista, ¿sí? El movimiento humanista en Estados Unidos está entre el 61 y el 62, cuando se funda la Asociación Americana de Psicoterapias Humanísticas y aparece un año después el Journal, sí, hay prácticamente paralelo, de psicoterapia humanística, digamos, como para que tengamos algunas de estas fechas, digamos que son hitos históricos. Pero de todas maneras, este movimiento, en muchos autores en realidad, o en cada uno de ellos, cada de estos movimientos representa, está ahí detrás un autor, sí, o un grupo de autores. En estos autores, el movimiento o las ideas de estos movimientos de psicoterapia, estas escuelas, se vienen gestando mucho antes. Si bien las tenemos entre el 50 y más bien el 60, consolidándose, haciéndose oficiales, se vienen incubando, por decirlo de alguna manera, ya en años anteriores, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las terapias centrales del cliente, tenemos trabajos de Carl Rogers en los años 40, lo mismo el análisis existencial, se presenta en Sociedad en el año 42, en un texto de Wiesbacher, y si bien Viktor Frankl arma su psicoterapia, el modelo después de la guerra, ya tenemos en algunas conferencias antes de la guerra ya había presentado el término, ¿sí? Así que se viene incubando en años anteriores y finalmente algunos, no todos, y algunos se terminan de consolidar en los años 60 y otros directamente aparecen entre el 50 y el 60. Bien, ¿cuáles son por un lado, las características comunes y cuáles son los antecedentes de este movimiento, sí, o de este gran concepto que son esta gran categoría, que son las psicoterapias humanístico-existenciales? Por una parte, como antecedentes, o mejor dicho, sí, como ideas que fueron inspiradoras, sí, que fueron inspiradoras de los terapeutas humanistas y existenciales, tenemos por un lado, sí, principalmente la filosofía, por un lado, existencialista, y por otro lado, fenomenológica. Por eso van a encontrar fenomenológica. Por ejemplo, el movimiento existencialista, que es el movimiento europeo, también se llama fenomenológico existencial, ¿sí? Porque toman autores de la fenomenología y del existencialismo. En el caso de la fenomenología, autores como Husserl, el existencialismo de Sartre. De hecho, Jean-Paul Sartre, directamente hasta de alguna manera postula un método, no sé, una perspectiva terapéutica, si no es filósofo, pero digamos, hace algún tipo de abordaje por ahí. Husserl, Jean-Paul Sartre, Heidegger. El tema de Heidegger clásicamente se lo ve, de hecho, a muchos programas de filosofía, etc. Clásicamente la historia de la psicoterapia se lo ve como existencialista. Los especialistas en Heidegger se rehúsan a posicionar o colocar a Heidegger, Martin Heidegger, que para algunos ha sido el filósofo del siglo, niegan, sí, los especialistas en heideggerianos, a posicionarlo dentro del existencialismo. De hecho, hay una confusión también con los términos, ¿sí? En su sistema filosófico, que lo hace pensar que sería existencialista, pero no lo sería. Pero bueno, clásicamente se lo coloca dentro de los existencialistas y en los textos que ustedes tienen está así que lo vamos a dejar así. Bueno, Martin Buber, también filósofo judío, fíjese, Heidegger es un exponente clásico del nacionalsocialismo, ¿sí? Filósofo alemán, nazi podemos decir. Martin Buber, un filósofo judío. También tenemos un antecedente, podríamos ver, en la psiquiatría fenomenológica. La psiquiatría fenomenológica es un movimiento en la historia de la psicoterapia fenomenológica. Ya no está vigente, pero fue muy conocido, fue un movimiento muy importante dentro de la psiquiatría. Tal vez lo vean ustedes en materias como psicopatología descriptiva, si llegan a ver la historia de la psicoterapia. Y tenemos autores, bueno, tal vez el más conocido es Carl Jaspers. Algunos incluyen acá también a Henry E. O a Schneider, sí, francés, alemán, acá también alemán. Schneider.
Y por último, y acá sí lo vamos a tomar entre comillas, la psicología de la Gestalt, ¿sí? Lo que ustedes han visto ya. Esto es un poco más difuso en realidad. Los autores, particularmente los humanistas, explicitan que ellos se han inspirado en los términos de la psicología de la Gestalt. Digamos, esto le consideran un ser humano en la totalidad y que el todo es más que la suma de partes. Las capacidades sumativas, hipersumativas del todo. Pero es cierto que acá hay una cuestión más de términos que de principios psicológicos en sí. De hecho, si hay algo que podemos afirmar es que la terapia gestáltica, por ejemplo, la de Peirce, que la vamos a ver en unos minutos, no es la aplicación clínica de los principios psicológicos de la psicología de la Gestalt. Muy lejos están los principios de la terapia, los escritos de Peirce, de los trabajos experimentales realizados por psicólogos como Kafka, Kohler, Wertheimer, etc. No solamente en lo teórico, y lejos están mucho más, ¿sí? Peirce, de la metodología, del trabajo científico de estos autores alemanes del principio del siglo XX. Es cierto que hay una similitud en los términos que no es casual, si Peirce busca legitimar de alguna manera su modelo psicoterapéutico diciendo que se basa en realidad en este modelo de psicología, como en algún momento también lo hacen más tarde los terapeutas cognitivos, ¿sí? De querer decir que ellos se basan en la psicología cognitiva. En ambos casos no es así, ¿sí? En ambos casos es una cuestión de términos, es una especie de inspiración, de acercamiento vago, en el sentido que no es riguroso, a la terminología, pero no hay ninguno de estos dos modelos, ni la terapia gestáltica ni la cognitiva, se basan. La terapia gestáltica no es la aplicación clínica, no lo es, de la psicología de la Gestalt, y la psicoterapia cognitiva no es la aplicación clínica y la aplicación a la práctica de la investigación básica en psicología cognitiva. El único caso en que hay una terapia que está fundamentada en los principios de la psicología es en el caso de la psicología de la conducta. Y esto pasa una vez en la historia de la psicoterapia y no vuelve a pasar, ¿sí? Donde hay una aplicación directa de los principios de la psicología de la conducta a la psicoterapia conductual, ¿sí? Directamente de lo que los mismos principios se aplican en el ámbito clínico, de la investigación básica a la clínica. No pasa con las otras terapias, que en realidad hay una cuestión más terminológica, más de un parecido en el nombre, un parecido nominal, pero en el corazón de la teoría no encontramos el fundamento conceptual de estas psicologías, tanto de la gestáltica como de la perspectiva cognitiva en psicología. Menos que menos, digamos, si hablamos de autores como Kafka o Kohler. Hay autores más tardíos, ¿sí? Digamos, que han, de la psicología de la Gestalt, que han expandido los principios de la percepción a otros ámbitos o al organismo en general, como Goldstein, que dice, bueno, en realidad estos principios de la percepción sí se los podemos aplicar a todo el organismo en general. Pero bueno, si podemos decir que Peirce en todo caso podría decir que se podría llegar a haber inspirado en textos de este tipo, donde hay autores que de alguna manera fuerzan la teoría y la amplían, ¿sí? La expanden. No podemos decir que se basa en los estudios de la percepción. Esto entonces como algunos antecedentes, ¿sí? Teóricos de este movimiento, y por otro lado podríamos decir algunos aspectos comunes. Si tenemos tantas escuelas, Europa, en Norteamérica, dentro de Norteamérica varios movimientos, dentro de Europa varios movimientos, ¿qué es lo que las une o qué es lo que permite decir que podemos incluirlas en la misma categoría? Entonces vamos a poner acá unos principios comunes, que es, en realidad estos principios comunes los van a encontrar en el texto de Feixas, también los van a encontrar en el texto de Jürgen Gries, pero en ambos casos no es de ninguno ni otro autor, en realidad son unos principios que arma Walker. En el caso de Jürgen Gries lo cita, en el caso de Feixas no lo cita. Entonces tenemos una cierta autonomía, ¿sí? Una independencia de lo social, el concepto de autorrealización. En ambos textos, si ustedes leen tanto de Jürgen como el de Feixas, van a encontrar estos principios desarrollados. La búsqueda de sentido, y una concepción global del ser humano. Acá un poco, va por acá, pero bueno, un poco alejado, ¿sí? Es vago el acercamiento. Concepción global del ser humano.
En algunos autores lo van a encontrar como totalidad esto. ¿Sí? O totalidad. Entonces, autonomía en lo social, el concepto, digamos, es una cierta independencia, ¿sí?, del ámbito social para el hombre para la realización de su proyecto personal, el concepto de autorrealización, ¿sí?, la búsqueda de una autorrealización, la importancia de la autorrealización, una permanente búsqueda del sentido de nosotros como ser humanos y una concepción global y total del ser humano. Ustedes lo van a tener esto, no me quiero demorar ahora en esto porque está explicado en los textos, pero por favor rescátenlo, ya sea cualquiera de los textos que estén leyendo, siguiendo, rescaten estos principios comunes como características generales de estas terapias humanístico-existenciales. Bien, vamos a pasar ahora a presentar brevemente, porque la idea de esta clase es hacer una presentación sucinta de cada una de las perspectivas teóricas o de los movimientos terapéuticos. Vamos a hacer una presentación muy breve, me interesa que ustedes puedan rescatar el nombre del movimiento, la autora, alguna característica biográfica, algún dato biográfico, alguna característica del modelo, porque en realidad no es un modelo de terapia, son muchos, y la verdad que para hacer justo lo que hemos hecho en la cátedra es, mejor dicho, para ser justo no, para poder distribuir los temas en orden de importancia y de jerarquía, lo que hemos hecho fue darle un tiempo a cada escuela en función, el nivel de profundidad que abordamos cada movimiento terapéutico, en función de su vigencia en la actualidad. Entonces es cierto que el mundo psicoterapéutico actual, diría Fernando Sabrés, el gran porcentaje se divide en dos grandes porciones, que son las terapias psicodinámicas de origen psicoanalítico y las terapias cognitivos-conductuales en todas sus variantes. Los otros modos terapéuticos, que estamos viendo ahora, humanístico existencial y el sistémico, realmente son un porcentaje mucho menor y de una producción hoy mucho más limitada, ¿sí? Las terapias conductuales aún hoy están en franco crecimiento, se siguen desarrollando, sin embargo estos son movimientos que en algún momento se han aquietado y no siguen no siguen progresando en su nivel de producción. No significa que no haya posgrados y formación en este tipo de terapias, pero no son hoy los que están dirigiendo el campo de la psicoterapia, ¿sí? No son hoy los que están teniendo, como si una mesa de acciones, bueno, tiene una porción muy chica, para decirlo de alguna manera, una metáfora más contemporánea. Vamos a presentar algunos, ¿sí? Nada más, y de hecho no todos están en vigencia, algunos sí, pero otros ya no. Vamos a presentar, entonces primero vamos a empezar con el modelo europeo y acá lo presentamos a el análisis existencial, y a la logoterapia. Análisis existencial y logoterapia. Acá tenemos a Ludwig Binswanger y acá Víctor Frank. Análisis existencial. Ludwig Binswanger comienza su carrera como psicoanalítico, como un autor de psicoanálisis. De hecho, él va a trabajar con Bleuler y con Jung, ¿sí? en el neuropsiquiátrico en Zurich. Por medio de ellos conoce a Sigmund Freud, tiene una entrevista con él donde nace una amistad entrañable que va a durar toda la vida de Freud, ¿sí? Las cartas, la correspondencia es muy conocida. Binswanger es un psicoanalista activo que es parte de la formación de la Asociación Psicoanalítica de Suiza, pero con los años se va distanciando y se distancia del psicoanálisis y se separa para armar su propio modelo terapéutico basado en la filosofía existencial de Martin Heidegger. El concepto principal acá es el del Dasein, ¿sí? Es el ser ahí, es el hombre para Heidegger, un concepto que aparece en la obra de Heidegger El ser y tiempo. De hecho, Binswanger se posiciona acá, en el primer Heidegger, digamos. Y la patología aparece cuando este Dasein, ¿sí? se desarticula, tiene una inflexión, ¿sí? Es el término que usa él, o se altera su relación con su ser en el mundo. El terapeuta entonces va a ayudar a restablecer este orden, este equilibrio existencial, ¿sí? Más bien es una perspectiva bien filosófica, de este Dasein